Hola, buenas noches. Bueno, muchachos, los voy a Hola. dejar. Hola, María Camila. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Bueno, me alegro. Muchachos, les presento a María Camila. Bueno, igual ella ya se va a presentar con ustedes. Te presento a los muchachos del Tecnólogo en Automatización Industrial. Ellos son de fin de semana, sino que con ellos estamos realizando sesiones entre semana para adelantar unos temas y para resolver dudas. Entonces, en este momento, pues ellos van a estar contigo. Yo dejé el tinto calentando, yo voy a evitar que se me queme y ya vuelvo a estar con ustedes. Ok, listo. Bueno, ya vuelvo. Listo. Bueno, chicos, buenas noches para todos. Me presento. Mi nombre es María Camila López. Soy psicóloga de profesión. Hago parte del área Bienestar al Aprendiz. Voy a estar con ustedes un ratico para darles un taller para que podamos como abrir un espacio de preguntas. Adicionalmente les voy a dejar mi número de contacto. Yo soy la profesional encargada de ustedes como ficha durante este tiempito que vamos a estar de cuarentena. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues digamos que se pueden dirigir a mí, lo que necesiten, cualquier inconveniente, cualquier duda, en fin, con muchísimo gusto, ¿listo? Entonces voy a dejarles inicialmente mi teléfono de contacto, ahí me pueden escribir al WhatsApp o me pueden llamar sin problema, ¿listo? Eso por un lado, y por el otro lado, entonces les voy a dejar un link ¿es en serio? Por el amor a Dios. Entonces, por favor, chicos, les voy a dejar un link con el tema de la asistencia. Entonces es importantísimo y eso sí se lo súper mega recomiendo. Me ayuden entrando al link para diligenciar la asistencia. ¿Listo? Es importante que estemos muy, digamos que muy pilosos con el tema de la asistencia porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a llevar como un control de lo que estamos realizando. Entonces, sí, súper pilas con la asistencia. Ya les dejé el link, por favor. Igual yo al profe le doy el link también. Se lo voy a enviar también al profe para que él me ayude, pasándoselos por si alguno digamos que no se haya podido inscribir ahorita, pero sí es súper importante eso. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación. La idea es que si tienen preguntas en medio de la presentación, me las puedan ir haciendo. O si algo extraordinario pasa, me hablan, porque como voy a tener la pantalla abierta, entonces, la presentación abierta, entonces no los voy a leer, pero sí los puedo escuchar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahorita? Vamos a trabajar un tema de ansiedad y depresión. Ya ustedes saben mi nombre, soy psicóloga. Vamos a iniciar con algo básico y es ¿qué es la ansiedad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ansiedad es una respuesta que muchas veces, pues la mayoría de las veces es involuntaria frente a algún estímulo. ¿Listo? Ese estímulo nos va a nosotros a generar como una sensación de amenaza. ¿Listo? Entonces puede ser un pensamiento, una idea, una imagen, pero es algo que muchas veces no está presente. Importante que ustedes tengan en cuenta, la ansiedad es algo totalmente normal, ¿sí? O sea, en cierto grado realmente es normal. Y para mí, digamos que lo más importante, esta diapositiva inicial que ustedes ven acá, es el cuadro que se encuentra a su mano izquierda, en la parte de abajo. ¿Listo? ¿Qué es puntualmente la ansiedad? La ansiedad es una señal de alerta que nos advierte de una amenaza para que nosotros podamos tomar una medida. ¿Listo? Entonces, por eso la ansiedad en cierto nivel o en cierto grado es buena, porque asimismo nosotros podemos reaccionar
frente a alguna amenaza. Ahora, tipos de ansiedad. Entonces ya les hablé de la ansiedad normal, o sea, de lo que nosotros consideramos como una ansiedad normal, algo que de hecho es sano para nosotros porque nos ayuda a reaccionar. Ahora les voy a hablar de la ansiedad patológica. ¿Cuál es esta ansiedad? Entonces, lo mismo nos va a generar lo mismo, o sea, es un proceso que nos genera una reacción y asimismo nosotros podemos dar respuesta. El tema cuando es patológico es que, número uno, es más intensa, número dos, se prolonga mucho más y número tres, se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero que entiendan acá? Y es importante que la ansiedad está diseñada para que se mantenga en una porción pequeña de tiempo. ¿Listo? Y no es prolongado. ¿Por qué? Porque el cuerpo realmente no puede resistirlo por una cantidad de tiempo larga. ¿Sí? Nuestro cuerpo no está diseñado para resistirlo de esa manera. Entonces, cuando se prolonga en el tiempo y cuando digamos que se mantiene mucho, el cuerpo realmente se agota porque no estamos diseñados para soportar esos niveles de ansiedad. Y ahí es donde se vuelve patológico. Ahora, con el tema de la depresión. Entonces, ¿qué es la depresión? Es el hecho de sentirnos tristes, de sentirnos abatidos, melancólicos. Si ustedes leen, digamos que traté de poner una definición supremamente concreta, creo que es lo que se necesita. ¿Listo? Importante, supremamente importante. Y se los puse colorcitos, yo soy demasiado visual, entonces digamos que por eso trato de realizar las presentaciones así. La mayoría de nosotros se puede sentir triste, ¿listo? Es normal sentirnos tristes, es normal que a veces nos sintamos melancólicos, infelices, es supremamente normal, no solamente por lo que estamos viviendo, o sea, no solamente como por la época que estamos viviendo, sino en nuestra vida diaria. Si me hago entender, es supremamente normal, pero por periodos cortos. Entonces, ¿qué quiero que vean? Que la depresión, cuando ya entra a ser un trastorno o una patología, es porque ya interfiere tanto en nuestra vida diaria y cómo interfiere que todo el tiempo estamos así o por periodos muy largos, ¿listo? Semanas, meses, hay hasta años en los cuales las personas se mantienen deprimidos. Hay muchísimos tipos de depresión. Les puse dos que son como, digamos que los que más se presentan según las estadísticas a nivel mundial. Entonces traté como de no llenarlos de información. Entonces la primera es el trastorno depresivo persistente. Entonces es este mismo estado de ánimo que yo les explicaba que dura 2 años. ¿Listo? Entonces a lo largo de este tiempo pueden ustedes sentirse con mayor depresión, con menos depresión, entonces tienen síntomas un poquito más presentes, a veces los síntomas no son tan graves, pero se mantienen a lo largo de todo este tiempo. Y la depresión mayor, ¿qué sucede cuando digamos que los sentimientos de tristeza, de pérdida, de todo lo que hablábamos, dura semanas? ¿Listo? Son periodos más larguitos, pero son constantes. Entonces es importante que se den cuenta que hay una diferencia y es que en la depresión mayor los periodos, digamos que de tristeza, de frustración son constantes y en la depresión mayor se presenta mucho el tema de la ira, ¿sí? Se presenta más frustración y más ira que en otros tipos de depresión. Entonces, ¿qué quiero que vean? Que empiecen a analizarse un poquito. La idea no es que digamos que se empiecen a estresar o empiecen a tener una crisis ansiosa por lo que les acabo de decir, sino que podamos como autoexaminarnos y ver si necesitamos pedir ayuda, si necesitamos hacer la mano, está bien y para eso también digamos que el SENA pues dispone del equipo psicosocial que está dispuesto para ayudarles. Entonces les puse unos tips que podemos hacer como en casa, entonces traté de adaptar un poquito toda la información a cositas que podamos realizar en la casa, teniendo en cuenta como el tema de la cuarentena, que muchas veces la cuarentena también hace que los niveles de depresión y de ansiedad aumenten más de la cuenta, y si alguno de ustedes ya, digamos que tenía un dictamen médico de eso, pues obviamente va a aumentar un poquito, entonces la idea es como darles herramientas para que ustedes puedan defenderse en este tiempito. Entonces lo primero, ejercitarse, súper chévere, creo que hay infinidades de opciones para hacerlo. Si me preguntan, yo lo estoy haciendo por YouTube, entonces chévere que lo puedan hacer. Cuando nos ejercitamos, digamos que el cerebro emite
todo un tema como de hormonas y endorfinas que nos sirven un montón. Pero es que la diapositiva se quedó en la primera, o sea, no rueda. Listo, listo, esperen. Es que siempre, por eso les digo que me tienen que hablar y si no, algo pasa. Listo, 2 segundos. Listo, ahí todos pueden ver. Sí, no, todas las anteriores. Sí, señora. Listo. Entonces, la primera ejercitarse, la segunda les puse como un tema de alternativas para manejar el estrés, entonces digamos que existe el yoga si alguno lo quiere hacer, ejercicios de respiración. Hay algo que es curioso, pues digamos que cuando uno estudia psicología lo aprende, pero es supremamente fácil de hacer y es como hacer algo que se llama como health journeys, pero ustedes digamos que muchas veces lo traducen como a viajes internos o en pro de la salud. Entonces es imaginarse que usted está en un espacio diferente. Entonces, si a usted le trae más tranquilidad la playa, entonces se imagina una playa, en un bosque, y es como pasar un par de minutos en ese tipo de espacios, de manera obviamente imaginaria. Entonces, a veces es muy funcional, hay gente que le funciona bastante, así como a otras personas que realmente no, pues no les sirve, pero la idea es que ustedes de todos los, digamos que de todos los tips que les voy a dar hoy, ustedes puedan como escoger algunos que les puedan servir, ¿listo? Comunicar las emociones, esto es fundamental, realmente sé que a muchos de nosotros nos cuesta como hablar con amigos, con familiares, sobre estos temas, sobre todo cuando uno tiene que expresar lo que siente, pero sí es importante que lo puedan hacer, sobre todo en este tiempo en el que pues uno no está socializando con muchas personas. Entonces sí es bueno que ustedes saquen como ese espacio de tiempo para socializar con otros, con alguien de confianza. El equipo psicosocial igual está disponible, yo voy a estar disponible con ustedes por WhatsApp o vía telefónica, pero igual si digamos que no tienen confianza pues con la psicóloga está bien, pero sí es bueno que busquen con quién hacerlo, ¿listo? El tema de comprometerse con un grupo, entonces es tratar de que ustedes se mantengan enfocados, de realizar actividades diferentes con un grupo de personas, si quieren, entonces pueden hacerlo virtual. Yo hace poquito dando este taller les daba un ejemplo y era el fin de semana estuvimos como en un bingo bailable con las personas de mi casa y lo hicieron virtual. Entonces fue súper chévere, pasamos un tiempo diferente. Obviamente, pues todo el contexto virtual tiene sus temas, pero súper que puedan hacer ese tipo de cosas e inventarse ese tipo de actividades. O sea, realmente fue una amiga la que nos invitó al tema del bingo, pero pues es chévere, si me hago entender, o sea, como que ustedes puedan también estar con otro grupo de personas en un ambiente diferente. La siguiente es escribir. Yo también lo hago y eso sí, a mí me parece supremamente funcional. Entonces, digamos que el tema de los diarios a mí no me sirve mucho, pero si ustedes quieren con un tema de un cuaderno, que digamos que yo lo hago así, y es escriban un poco también de los sentimientos, de las emociones que ustedes sienten, porque eso ayuda muchísimo a quitar la carga. Entonces, si para ustedes es difícil hablarlo con otra persona, escribirlo también funciona bastante y puede ser un excelente catalizador como de todo eso que nosotros sentimos. Entonces, súper que lo pudieran hacer también y es algo que podríamos hacer en casa perfectamente. El último de esta diapositiva, alcanzar la tranquilidad espiritual, ahí les puse varias opciones, entonces no solamente como un tema de meditar y con la naturaleza y todo este tema, sino que si ustedes digamos que son creyentes también, el tema de la oración funciona bastante, eso les permite como canalizar muchas de esas tristezas, produce tranquilidad y realmente está comprobado científicamente. Entonces, como también traten de acogerse a las posibilidades que ustedes tengan. Obviamente entiendo que no todos son creyentes, entonces por eso les puse varias opciones, como para que tengan ideas y puedan como realizar la actividad, sean creativos, traten de, digamos que de cambiar la monotonía que tenemos hoy en día. Otro punto es descubran qué los hace feliz, o sea, qué es lo que los motiva día a día, qué les gusta hacer, que ustedes puedan adaptarlo a su casa o qué cosas que uno hace en casa también les gusta, eso puede ser chévere, ¿listo? El tema de ayudar a otros,
Entonces acá también les hablo un poquito como de mi experiencia personal. Esto es algo que yo también utilizo mucho y realmente es supremamente importante porque sí genera una sensación de bienestar. Poder ayudar a otros y es escuchar a otros, por estar pendiente de otros, así lo tengamos que hacer vía virtual, ¿sí? Entonces ahora, hoy en día tenemos demasiadas herramientas virtuales para hacerlo. Entonces, súper que también lo logren hacer. Aprendan a pasar tiempo con ustedes mismos. Entonces, chicos, muchas veces uno necesita de otros para pasar su tiempo y realmente con uno mismo también uno puede hacer muchas actividades. Ahí les puse las más cotidianas, que es como ver series, ver películas, leer, pero también no hacer nada es chévere. O sea, ese tiempo en el que nosotros también podemos como descansar, o sea, darnos un espacio, descansar, de no pensar nada y de relajarnos un poquito, también funciona un montón. Entonces, súper que lo tengan en cuenta. Acá les puse un punto que es adoptar. Espero que todos lo estén viendo. Si no, me van avisando. Les puse un ejemplo que puede ser con una mascota o una planta, pero no necesariamente tiene que ser eso. O sea, les puse esos dos porque creo que son como los que uno más tiene en la casa, pero si se les ocurren otras cosas, súper. Y es algo que requiera de su tiempo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo tengo un perro y también tengo matas. Yo no era muy amante de las matas, pero empecé a sembrar unos girasoles y ha sido una experiencia chévere. Entonces, digamos que traten de experimentar, o sea, dense la oportunidad de vivir ese tipo de cosas que puede que sean sencillas, pero requieren de tiempo y de su concentración, porque pues es del cuidado de, ¿listo? Tomar nota de las actividades. ¿Para qué tomamos nota de nuestras actividades? Así podemos ver qué nos gusta y qué no nos gusta. No tiene que ser una semana, dos, o sea, podrían realizarlo unos 2, 3 días y revisar de las actividades que hacen, qué les gusta y cuáles no les gusta hacer, cómo pueden transformar muchas actividades, qué actividades pueden integrar y hacer un cronograma de algunas cosas diferentes para hacer en casa. Entonces, súper que lo pudieran hacer y el sentido del humor. Entonces, digamos que aquí mucha gente lo toma como, ay, no, pues es que me río por reírme, pero en realidad estoy triste. Y muchas veces sí es así, pero digamos que tienen que tener en cuenta, y muchos de los estudios lo dicen, y es el sentido del humor siempre aporta a lo que somos nosotros como seres humanos, siempre, siempre. O sea, siempre nos va a dar como ese ánimo de alegría y nos va a aumentar todo eso para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, digamos que sí es bueno que ustedes pongan en práctica alguno de estos tips. Se los quería dar como para que ustedes tuvieran ideas para hacer en casa, para que pudieran ver cómo, digamos, cómo podemos desarrollar diferentes actividades en casa. Es importante que ustedes se den cuenta que no siempre, eh, digamos que no siempre tenemos como la posibilidad de hacer cosas afuera, entonces traté de adaptar muchas cositas adentro, pero además que vieran cuáles son las definiciones específicas, más allá como de aburrirlos con la información, lo que sí quería que vieran es que muchas veces es normal, ¿sí? O sea, es normal sentirnos tristes por un espacio corto de tiempo, tener un poquito de ansiedad, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, que muchas veces no sabemos qué va a pasar. Lo importante es que si ya vemos que el tema se extiende, que la situación no avanza, ahí sí busquemos ayuda. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas, si alguno necesita hacer como algún tipo de intervención o necesita hablar conmigo, con muchísimo gusto. Obviamente yo sé que no es un tema como para compartir con toda la ficha, entonces voy a estar súper disponible en mi WhatsApp, ahí les dejé mi número para que lo tengan presente, igual ya se los vuelvo a copiar como por si acaso. Pero pues los que quieran como necesiten, con muchísimo gusto, pues voy a estar muy pendiente, ¿listo? Y no sé si tienen preguntas o si quieren aportar algo para poderles responder. No, sí, algo. ¿Listo? Supongo que no, si nadie dice nada. ¿Listo? ¿Ninguno? Ok, listo. Ay, perdón, es que yo soy súper sociable, entonces hablo un montón. Entonces, por eso mismo. Listo. Que hay dos.
Listo. Ok, ya se los vuelvo a pegar. Listo, les pego todo de una vez. Listo, chicos, entonces, si no hay preguntas, creo que entonces quedaríamos ya al día. Les recomiendo un montón el tema del link para la asistencia, ya que digamos que estamos llevando el control a través del link. Entonces, pues les recomiendo. ¿Listo? Y ya le estoy escribiendo al profe. Listo. Igual por si acaso yo le envié el link al profe, entonces para que pues cualquier cosita también él lo tiene si algo extraordinario ocurre. Y si no hay preguntas, entonces nada chicos, cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto. Fue un placer como haber podido tener este espacio chiquitico con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, yo soy la profesional encargada del área de bienestar. En estas semanitas voy a estar llamándolos como para saber cómo están, si podemos ayudarles en algo. Y por ahora creo que eso sería todo. Profe Nelson, muchísimas gracias. Entonces, que Dios los bendiga a todos, que pasen feliz noche, que puedan terminar. Y sí, yo, si quieren, le envío la presentación al profe para que se las pueda compartir. ¿Listo? Y para que la puedan tener. Bueno, gracias. Listo, Camila, muchas gracias. Profe, muchas gracias, que estés bien. Que pases feliz noche. Igualmente. Chao a todos. Que estén muy bien, chicos. Que estén bien, chao. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? Bien, profe, bien. Bien, profe, ya estoy menos depresivo. Bueno, alguna vez un amigo salió en una reunión que estaba muy negativo por muchas situaciones que se presentaron y estaba el equipo de apoyo que nos estaba apoyando esa vez con la actividad y era creo que una trabajadora social. Entonces nosotros esperábamos que le dijera cómo salir de esa situación como de negativismo, no era depresivo sino negativo. Es que eso no se va a mejorar, eso no va a cambiar. Entonces la muchacha muy acertadamente le dijo, no, pues vuélvase más positivo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Más motivados, muchachos? Sí, claro, profe. Siempre lo hemos estado. Bueno, permítame 5, que es que me está pidiendo correo para que me envíe la presentación. Bueno, muchachos, ahora resulta que necesito organizar aquí este espacio para que miremos lo de la programación, porque es que yo acá tenía un desorden de cosas, porque uno de los ratos le toca ocuparse en algo, y yo me puse ¿a qué? A jugar con la electrónica, y tengo esto desbaratado. Le he dado como 10 vueltas a este mini estudio para ajustar el espacio, para poder trabajar. Porque no quedan así yo tenga herramientas aquí para trabajar. Faltan muchas cosas para poder hacer un montaje, para poder mostrarles cosas. Y pues uno tiene que buscar la forma de adaptarse. Acá básicamente tengo el motor, no sé si lo alcanzan a ver ahí ya no lo van a ver, ahí sí lo van a ver. Acá está el motor, estamos hablando del motor DC, es uno de los ejemplos que tenemos dentro del software del Arduino. De pronto no lo alcanzan a percibir directamente. Sí, ahí se alcanza a ver, profe. De pronto por el sonido alcanzan a percibir
que estamos generando una rampa de aceleración. Se me olvidó conectar el osciloscopio, que les iba a mostrar el osciloscopio para que viéramos el tren de pulsos que se está generando acá en el LED. Y conociendo al Macron no debe estar preocupado. Llevar a la país a la Junta y una hora se puede decir. Muchas gracias, don Claudio. A alguien se le disparó la novela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, de pronto es por eso que no me contestan, porque están viendo la novela. Pero bueno, resulta que nosotros a nivel industrial manejamos eso. Sigan viendo esas vainas, que por eso es que tienen la cabeza así. Eso de Diomedes no da para nada bueno. Con razón que no querían tinto sino póker. Ahí vamos bien. Entonces resulta que este tipo de sensores, como los que nosotros vimos en Tocancipá, los que vimos en Profe, perdón, a mí es que pasé por donde estaba el celador. Sí. Perdón. Sí. Entonces resulta que nosotros tenemos este tipo de sensores. De pronto ahí están viendo cómo se activa el testigo en mi mano. Resulta que este sensor es un sensor para Arduino, porque es que el mercado de esta tarjeta se abrió bastante y ya ahorita se desarrollaron muchísimos dispositivos para trabajar con este señor. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta que se llama una Shield, esta que tengo acá. Esta Shield es para controlar motores. Entonces, yo en vez de tener toda esta circuitería que tengo acá, que es parte de lo que ustedes también van a trabajar con Daisy, de la parte de transistores, el acoplamiento de potencia, yo tengo este tipo de tarjetas que me facilitan el desarrollo de prototipos. Entonces, esta tarjeta, por ejemplo, viene conectada porque está diseñada como tal para la tarjeta Arduino. Entonces, acá tengo la tarjeta Arduino, acá tengo la Shield, y lo que hago simplemente es que yo la conecto acá, o yo la integro, la pongo, porque como tal la Shield, la característica es que se acoplan directamente a las placas de Arduino. Acá hay algún pincito que no me deja conectar, pero en este momento ya quedó el Arduino con una Shield que me permite conectar directamente los motores. Ese está súper. Entonces aquí yo ya tengo, por ejemplo, un acoplamiento de un... ¿Tienes fuente de alimentación? O sea, ¿lo conecta directamente ya? Acá, en este caso, yo tengo una fuente de alimentación externa por este lado para alimentar directamente los motores, y él tiene una fuente externa hasta de 9 voltios, creo que es, perdón, acá dice, entre 5 y 9 voltios. La tarjeta me dice hasta cuánto yo puedo limitar la tensión, pero ya está diseñada como tal, o lo que les quiero mostrar es que ya está diseñada como tal para el Arduino. Y así como creo que este se los mostré yo la vez pasada, es que este lo tengo conectado con otro circuito. Ustedes ya también consiguen, por ejemplo, la Shield para tener las conexiones tipo Borne, para hacer unas conexiones más rígidas, y este también viene simplemente conectado por la parte superior al Arduino, que inclusive aquí me permite conectar otro módulo por la parte de encima, acá donde tengo estos otros bornes. Entonces, para este tipo de tecnología ya se han diseñado bastantes herramientas, y ya tenemos estos sensores que de cierta forma nosotros lo encontramos a nivel industrial, ya los tenemos también diseñados para Arduino, porque nosotros teníamos de pronto la limitación la vez pasada de que los sensores funcionan a 24 voltios y resulta que el Arduino funciona a 5 voltios. Este sensor particularmente, si ustedes lo miran ahí, no hay necesidad de un desinfectante ni nada de eso porque venga de la China ni nada, él viene bien, pero ya me funciona a 5 voltios. Eso significa que yo ya puedo controlar directamente un proceso con este sensor. Este es un sensor. ¿Quién me dice de qué tipo es? Ahí en la cámara lo ven perfectamente. ¿Qué tipo de sensor es ese? Lo que ustedes ven en la cámara no lo van a ver en físico. ¿Señor? ¿Un óptico reflectivo? ¿Es óptico reflectivo? Es un óptico reflectivo, y lo que ustedes están viendo ahí es el emisor infrarrojo. Que lo que les digo, en físico nosotros lo vamos a ver como si estuviera apagado. Esa es una de las cualidades que tiene la cámara. Es el mismo de los controles de los televisores, ¿no?
es exactamente igual que los controles de los televisores, que eso que nosotros vemos ahí que se está encendiendo es el LED infrarrojo que me genera una señal que se refleja contra un dispositivo y en la parte de abajo tengo el receptor. Entonces, cuando yo hago este cruce, cuando estoy activando el sensor, lo que estoy haciendo es generando un reflejo de la señal. Va y vuelve. Y eso es lo que él me está indicando acá en el testigo, que hay algo que está pasando por enfrente del sensor. Pero como les decía, este sensor, por ejemplo, funciona a 5 voltios. De estos en este momento se consiguen. Si ustedes hace 2 años fueran a conseguir un sensor de estos, o inclusive hace 1 año no se consiguen en el mercado. Pero debido a las tarjetas de desarrollo embebido Arduino, nosotros ya comenzamos a conseguir ese tipo de tarjetas en el mercado. Se me disparó esta matriz. Bueno, este es otro elemento que les iba a mostrar, pero no lo alcancé a configurar del todo. Esto es una matriz de LEDs, porque así como les decía que teníamos matrices ¿en qué? En matemáticas, pues nosotros acá también tenemos una matriz para Arduino. Se las voy a mostrar funcionando, solo como para motivarlos un poquito. Permítame el 5 que está compilando el código. Subiendo. Ahí se paró el motor porque le quité el código. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, una matriz de LEDs. Esa matriz de LED funciona igual con vectores, con todo lo que nosotros manejamos a nivel matemático, pero en este caso es una matriz donde yo voy a tener 24 LEDs, pero resulta que cada LED va a tener 3 columnas que me va a permitir manejar la tonalidad. Entonces yo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, miremos un LED particular. Este acá que estoy apuntando está rojo, está verde, azul, rojo. Yo puedo dentro de la matriz manejar la intensidad del brillo y además la tonalidad. Entonces, estos son, pues de pronto a nivel industrial no me pueda representar mucho, pero perfectamente yo puedo hacer un sensor de nivel con esta matriz de LEDs, donde a medida que va avanzando o se va llenando, por decirlo así, o va subiendo la cantidad de LEDs que se van encendiendo, así como me lo está mostrando ahí, de cierta forma también me puede representar el nivel o una velocidad o un flujo. Pero son dispositivos que están diseñados para las placas de Arduino. Entonces, volviendo al sensor, este dispositivo ya está diseñado para trabajar a 5 voltios, que ya me permite trabajar directamente con la placa, sin nosotros tener la necesidad de hacer un acoplamiento de tensiones, un acoplamiento de corrientes. Y en este caso lo que yo estoy haciendo es que acá en el motor que estábamos trabajando la vez pasada, se está haciendo lo que habíamos dicho del fade, que era aumentar y disminuir, en este caso, un tren de pulsos para, en este caso en particular, controlar la velocidad del motor. Entonces ahí lo que yo estoy viendo es que está aumentando y está disminuyendo la velocidad. En este caso, por ejemplo, la matriz quedó encendida, por lo que quedó con quedó encendida por el código anterior. Él se controla con una sola línea. Este cablecito que yo tengo acá es la única línea que me controla esa matriz de LEDs. Ahí está encendida por lo que está energizada. Pero bueno, entonces acá, ¿qué es lo que yo tengo? El ejemplo sencillo que nosotros teníamos del fade, que yo me imagino que ya muchos lo hicieron, es que yo encendía y apagaba el LED. Él solito iba subiendo la intensidad y bajando la intensidad. Había otro ejercicio que nosotros hicimos la vez pasada, que era el del pulsador. Si oprimo el pulsador, enciende el LED. Si suelto el pulsador, apaga el LED. En este caso, lo que se hizo fue integrar los dos ejemplos. ¿Cuál es la integración? Si tengo una condición en el sensor, va a funcionar en un sentido. Si tengo otra condición en el sensor, va a funcionar en otro sentido. Entonces, ¿cómo yo compruebo la condición del sensor? En este caso, este LEDcito que yo tengo acá es un testigo de la condición que se está ejecutando. Cuando está encendido el LED, este LEDcito que les estoy indicando, el motor está disminuyendo la velocidad. Cuando activo el sensor, en este caso el óptico reflectivo, el LED se apagó, significa que cambió la condición del motor. Ahí de pronto ustedes lo están viendo como normalito, que se acelera y se desacelera, pero él realmente está programado para que en una condición acelere y en otra condición desacelere.
O sea, en un arranco de velocidad cero hasta velocidad máxima y en la otra está arrancando de velocidad máxima a velocidad mínima y está siendo controlado por por el estado del sensor. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Se están acoplando ejemplos, porque en este caso no estamos generando un código desde ceros, sino que estamos trabajando con ejemplos que nos presenta el Arduino, pero estamos integrando un ejemplo que es el fade, con otro ejemplo que es el pulsador, con otro ejemplo que es el blink, que es manipular directamente un estado. Pero entonces, ¿para ello qué necesitamos? De pronto ustedes dirán que para ello necesitamos un simulador o el Arduino para yo tener acceso al código que me va a permitir trabajar con el ejemplo. Pues para ello sí vamos a necesitar de cierta forma tener como una referencia de los ejercicios, pero básicamente es lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, como les decía, bueno, voy a desconectar esta fuente para tener espacio. Lo que les decía, vamos a trabajar con este tablero hoy, en este momento. Ya acomodo la cámara para que todos puedan ver. Entonces acá lo que se estaba trabajando era matrices. Matrices. Ahora, ¿cuál va a ser la ventaja, por ejemplo, de que utilice esta especie de tablero? Que lo que yo les escribo acá, le tomo la fotografía ahorita y se las envío para el WhatsApp para que tengan como, de cierta forma, repasarlo. ¿Listo? Ahora la pregunta, ¿todos ven bien ahí el tablero? Está un poquito corrido, profe. Ya lo acomodo, pero ¿ven claro lo que está ahí? No, ¿no es una hoja en blanco? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que de pronto no se ve muy bien la cuadrícula, pero ya comienzo a escribir y se ve. Ok. Ah, listo, profe. Ok. Entonces, nosotros tenemos dentro de la programación que tenemos dentro de los sistemas de desarrollo embebido de Arduino, vamos a manejar dos bucles o dos instancias principales. Vamos a tener una que se va a llamar el void setup. ¿Qué es ese void setup? ¿Qué es lo que nos permite hacer? ¿Quién me dice que nos permite hacer el void setup? Definir variables. Básicamente, dentro del void setup, ahora que me caigo en cuenta la embarré porque lo dejé muy arriba, voy a borrar el tablero. Voy a poner el void setup en esta posición. Coloco un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, y aquí lo que yo estoy definiendo es algo que se llama una subrutina. Esa subrutina lo que me dice es que voy a ejecutar una serie de instrucciones que se pongan desde donde se abre un corchete hasta donde se cierra un corchete, que es la limitación que yo voy a tener dentro de lo que hace el setup. El void como tal hace referencia a que se está trabajando una subrutina. Y todo lo que yo coloque dentro de los corchetes se va a ejecutar en el setup. Condición que tiene el setup, se ejecuta una sola vez. Solamente se ejecuta cuando se encienda el microcontrolador. Entonces, si yo conecto el microcontrolador a una fuente de tensión externa, o sea, la placa Arduino, a un puerto USB o a una fuente de tensión externa, tan pronto se energice, se va a ejecutar el setup. ¿Qué es lo que se suele trabajar dentro del setup? La configuración del hardware. Dime, Ondina. Instructor, una pregunta. Lo que pasa es que yo estaba, pues, para hacer las simulaciones, instalé el Proteus profesional. Cuando estaba realizando las simulaciones me dice que me falta instalar la librería. ¿Cómo hago para instalarla? Claro. Te dice que te falta el compilador. ¿Tú tienes instalado el software de Arduino? Sí, sí, señor. Incluso instalé hasta el Simulino, pero es que me dice que me falta es la carpeta de la librería. ¿Qué es una librería? Una librería es cuando yo le presento al compilador un elemento que no posee el compilador.
Entonces, por ejemplo, ahora se me perdieron todos los sensores. Por ejemplo, cuando yo voy a utilizar un elemento que no está dentro del software como tal, yo tengo que instalar la librería. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con un sensor de temperatura y humedad, que es el SHT10, tipo industrial. Creo que eso se los mostré la vez pasada. Son estos que tengo acá. Estos son unos sensores de tipo industrial para medición de humedad y temperatura, que internamente lo que tienen es el controlador y el dispositivo transductor, que va a ser este, que me permite medir la humedad y la temperatura. Pero él viene dentro de un material que lo protege de condiciones atmosféricas y que me permite instalarlo en espacios industriales y que tiene una capacidad mayor de duración a lo que vendrían a ser las condiciones ambientales, a la intemperie, a la lluvia y todo eso. Pero resulta que si yo lo conecto directamente, el compilador no me lo reconoce, porque él no sabe qué es este sensor. Entonces a mí me toca instalarle la librería al software de Arduino para que me reconozca este sensor y yo ya lo pueda meter acá dentro de la programación. Si yo no le instalo la librería, él simplemente no va a saber qué es el sensor de temperatura y humedad. Pero esto sucede sobre todo cuando yo voy a colocar elementos que no están propiamente dentro del software. Entonces, por ejemplo, un sensor de temperatura para desarrollo de actividades de aprendizaje como el LM35, que es un sensor supremamente popular, él no requiere librería. Entonces, dentro de la librería viene una serie de comandos, un código que lo va a reconocer el compilador, en este caso de Arduino, y cuando yo compile el código, él me va a reconocer el sensor porque yo ya se lo presenté. Eso sucede cuando yo estoy utilizando elementos externos a lo que trae el software como tal. Si, por ejemplo, el Proteus te está poniendo problema por una librería, ya tocaría de pronto que me enviaras el error, la imagen del error, para identificar puntualmente cuál es el error. Porque, por ejemplo, para encender un LED, un simple LED, yo no necesito librerías para encenderlo como tal. Entonces ya tocaría mirar, porque, por ejemplo, Daniel me comentó muchísimo sobre problemas que tenía con el Proteus, que no le estaba funcionando. Realmente no llegamos a encontrar cuál era la situación que se presentaba con el Proteus, pero yo le decía, mándemelos o envíeme las fotos de las situaciones que se le están presentando para buscar una solución. Entonces, en este caso, pues ya tocaría mirar puntualmente cuál es el problema que se te está presentando para buscar una solución a ese problema, porque, pues, por librerías como tal, sí no debería generarnos error, por lo que no estamos colocando la librería. Por ejemplo, ¿cómo se coloca la librería de este sensor? En la parte antes del void setup es donde se suelen definir las variables y donde se suelen colocar las librerías, porque es como una preparación a todo lo que voy a hacer de aquí en adelante. Entonces, cuando yo voy a definir variables, por ejemplo, lo que nos decía ahorita Jennifer dentro del setup, generalmente yo las defino antes del setup, que es algo que se llama la localidad o la globalidad de las variables. Depende de donde yo necesito utilizar las variables, decido si las defino en la parte global, que es acá arriba, o en la parte local, que es abajo, o en el loop, que va a ser más abajo. Pero entonces, en este caso, Ondina, sí tocaría que me enviaras la imagen para mirar a ver cuál es el problema que se te está presentando. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a definir el hardware. Entonces, resulta que yo tengo esta placa. En esta placa yo tengo todos estos pines. La vez pasada habíamos hablado de la 1, donde teníamos todos estos pines a nuestra disposición. ¿Cuántos pines? Teníamos desde el pin 0 hasta el pin 13. O sea, 14 pines digitales, pero que si utilizábamos el puerto USB, no podíamos utilizar los dos primeros directamente y tendríamos estos otros que son los análogos. Pero vean la diferencia en cuanto a la cantidad de pines que yo puedo utilizar con el uno y con el otro. Entonces resulta que con esta placa, que es la Mega, que es la más grande dentro de las placas de Arduino, yo ya tengo acceso a 54 pines digitales. Y digamos que necesito 10 pines de entrada y 10 pines de salida.
10 pines donde voy a colocar sensores y 10 pines donde voy a colocar actuadores, sean eléctricos, neumáticos, hidráulicos, bueno, lo que sea. Entonces, esa declaración de que si son de entrada o si son de salida, yo la voy a determinar en este void setup. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un PLC? Por ejemplo, con un PLC, de pronto ustedes conozcan a este señor. ¿Alguien sabe quién es este señor? A pesar de que ahí tiene el nombre de la camisa. El logo. Este señor es un logo de versión V8, es casi que la última versión que salió, donde ya tenemos una pantalla que prácticamente me permite visualizar cierta información que tenemos. Ustedes ya conocen el 1200. Estos pines que yo tengo acá arriba que dicen I1, I2, I3 y 4, ¿qué son? Y estos que Son dicen entradas, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4 son salidas ¿Salida? fijas, yo no las puedo cambiar. Este I1 yo no lo puedo volver una salida. Este I7 yo no lo puedo volver una salida. Este Q1 yo no lo puedo volver una entrada. Son fijos, son determinados. En cambio, en este dispositivo, lo primero que yo tengo que hacer es configurar el hardware, porque él no tiene una configuración determinada, y es lo que nosotros vamos a empezar haciendo acá dentro del void setup. Vamos a hacer la configuración del hardware. Entonces recuerden que ahí es donde utilizamos un par de instrucciones, donde vamos a prácticamente hablar de un output y de un input. ¿A qué hace relación el output? A una salida. En este caso, una salida, ¿quién va a ser? Una salida va a ser, por ejemplo, un motor. Si vamos a hablar de un input, estamos hablando que un input va a ser un sensor. Que un input, bueno, en este caso, así como lo tengo yo, un pulsador, va a ser una entrada. Entonces, acá dentro del void setup, en este caso, al nivel que estamos nosotros trabajando, que no hemos metido mayor cantidad de elementos, vamos a hacer la configuración de los pines. Entonces aquí básicamente lo que vamos a especificar es cuál va a ser la forma del pin. Entonces eso es lo que me permite hacer la instrucción pin mode. Dentro de las paréntesis que vienen a continuación del pin mode, ¿qué es lo que yo voy a ubicar? Voy a dividirlo en dos. En la primera parte voy a colocar el número del pin que yo voy a configurar. Entonces, en este caso, desde el 0 hasta el 54, el que yo quiera configurar, pues lo voy a colocar el número del pin, lo voy a colocar acá en esta parte del paréntesis. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a colocar el pin 13. Entonces, el pin 13 quiero que quede configurado como un pin, en este caso, por ejemplo, de salida. Y acá a continuación especifico que es un pin de salida colocando el output. Ahora, ¿qué sucede después de que yo determine cuál va a ser el funcionamiento de ese pin? Como esto se conoce como una instrucción, lo cierro con un punto y coma. ¿Qué es lo que me va a entender el compilador? Que la instrucción viene hasta acá. Esta instrucción viene hasta acá. ¿Qué pasa si yo no pongo el punto y coma y coloco otra instrucción aquí debajo? Él va a entender que esta instrucción empieza acá, pero va a entender que termina hasta que encuentre un punto y coma. Por eso es importante determinar la instrucción con un punto y coma. O sea que si lo ponemos dentro de un algoritmo, por ejemplo, eso va a ser una instrucción que se ejecuta de esta forma. Entonces, esto es una instrucción que se ejecuta, esta es otra. ¿Cómo sabemos dónde empieza una y termina la otra? A nivel de programación, vamos a decir que termina con el punto y coma. Entonces, ahí está configurada una salida y el compilador me va a entender que es una salida. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago el ejercicio a mano? No lo voy a hacer en el compilador, en el software, sino que lo voy a hacer acá en el papel. Acá, ¿qué es lo que yo le voy a decir cuando me envíe el ejercicio? Entonces, digamos que usted me envía, o los que me lo envíen a mano, me envía esta instrucción. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? En la línea 3, porque esta se considera la línea 1, la línea 2, en la línea 3 está mal escrito el pin mode.
porque usted lo colocó en minúscula. Y está mal escrito el input porque lo colocó en minúscula, porque el compilador de Arduino y el de Proteus, como tal el de la familia de Arduino, sí me discrimina entre minúsculas y mayúsculas. Entonces, para que eso me funcione bien, esta M como tal viene en mayúscula y todo este input también viene en mayúscula. Pero en este caso ya tenemos configurados 2 pines. Ahora, así fácilmente, y eso también me lo da la experiencia, que con yo simplemente mirar un código ya determino cuáles son los errores, inclusive sin compilarlo. Entonces, algo que ustedes tienen que comenzar a tomar con la práctica es determinar los errores. Muchas veces los errores son porque se me olvidó colocar el punto y coma. Y resulta que cuando ustedes compilan, se me olvidó el término, me pone como en marcada la línea de código siguiente. Me dice, algo pasa con esta línea. Cuando yo caigo en cuenta, sí, es que en la anterior me faltó el punto y coma. Pero el error directamente no era en esta línea, sino en la anterior. ¿Y por qué me dice que acá? Porque es que ahí encontró el punto y coma y decía, esa instrucción tiene algo raro. Y muchas veces el editor o la ventana de notificaciones me dice, algo pasa con el punto y coma o algo pasa con el setup. Pero yo también me puedo dar cuenta de los errores así nomás en el papel. Entonces, digamos que en este caso solamente necesito configurar los pines. Solamente necesitamos configurar los pines. Ahora resulta que también nosotros podemos ponerle sobrenombres a los pines. Entonces resulta que en este pin 13, yo voy a conectar un LED. Yo quiero conectar un LED, porque es lo más fácil que puedo conectar en este momento. Pero puede que más adelante yo no quiera colocar acá un LED, sino que aquí voy a conectar un transistor que me active un relé, que me active un contactor, que me active un motor trifásico. Pero entonces todo parte desde esta señal pequeñita. Entonces yo voy a decir, acá viene un LED o acá viene un contactor. Yo simplemente voy a decir lo que necesito ahí. Pero entonces digamos que vamos a arrancar un motor trifásico y ahí voy a colocar un KM1. Entonces aquí en la parte antes del setup, donde yo puedo crear las variables globales, voy a crear una variable que se llame int KM1. ¿Qué hicimos acá? En la memoria interna que tiene este dispositivo acá en el microcontrolador, yo voy a tener una memoria interna donde tengo una cantidad limitada de memoria para guardar información, que en este caso va a ser un sobrenombre. Y voy a decir que va a ser KM1, de tal forma que cuando yo haga el montaje, yo ya sé que en ese pin voy a conectar a KM1. Pero entonces acá yo voy a especificar directamente que voy a asignarle un valor de 13 a KM1. Esta instrucción así como está no me dice nada. Int KM1 igual a 13 no me dice nada. Pero si yo por el contrario voy a borrar esa instrucción y la voy a cambiar por esta. Pin mode KM1, output. Aquí sí ya me está diciendo algo. Acá simplemente creé una variable que se llama KM1 y le asigné un valor de 13. 2 operaciones a la vez. Creo el espacio y asigno la memoria. Perdón, el valor en la memoria. Y aquí, ¿qué estoy diciendo? Estoy configurando ese KM1, que es lo mismo que 13, como una salida. O sea que este pin 13 que yo tengo en mi placa de Arduino, yo ya sé que ahí voy a conectar un contactor que me va a arrancar un motor trifásico. Obviamente desde aquí hacia el motor trifásico todavía me falta todo el acoplamiento de potencia para que esta señal de 5 voltios me dispare un contactor trifásico. Pero aquí yo ya entiendo por este sobrenombre que aquí voy a conectar un KM1. Ahora, ¿qué pasó si por algún motivo se me dañó el pin 13? Entonces utilicemos alguno de los otros 53 que me quedan para conectar el KM1 y digamos que vamos a utilizar el 11. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no lo tenemos que cambiar acá, sino que lo cambio acá. Ya no va a ser 13, sino va a ser 11. O que por de malas que estuve que quemé la conexión, voy a utilizar el 50 porque es el único que tengo disponible. Entonces aquí lo cambiamos por el 50. Pero entonces acá dentro del Void Setup estamos haciendo la configuración del hardware. ¿Ahora qué viene? Ahora viene nuestro famoso Void Loop.
El loop como tal, les voy a mostrar gráficamente qué significa el loop. Tareas de primero de primaria, de transición. Eso es un loop. Acá dice un bucle. ¿Qué es un bucle? Que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Eso que nosotros vemos así como tan de primaria es lo mismo que nosotros tenemos acá dentro del void loop. Una secuencia que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. ¿Qué tanto se va a repetir? ¿Quién me dice cuánto se va a repetir ese loop? Solo una vez, profe. Resulta que ese bucle, perdón, que es que estaba mirando acá una información, resulta que ese bucle se va a repetir indefinidamente mientras que esté energizado el microcontrolador. Lo único que se va a repetir una sola vez, es el setup. Este setup que nosotros tenemos acá. Pero este loop que me hace referencia a bucle se va a repetir indefinidamente. Déjame 5, que es que me llegó acá una información, automatización 190. A ver si ustedes aparecen por acá debiendo. Uy, ustedes deben hasta la risa. Y acá tengo Perdón, muchachos, es que estaba mirando acá una información que me mandó el coordinador. Bueno, entonces acá tenemos el loop. Entonces recuerden, el setup se ejecuta una sola vez cuando se enciende. El loop se ejecuta indefinidamente mientras que esté ejecutándose. Entonces, esta variable que yo creé acá, la voy a llamar una variable global porque la puedo utilizar tanto acá como acá. Si yo esta variable la hubiera creado dentro del setup, solamente la puedo utilizar dentro del setup porque estos dos corchetes me limitan el uso de esta variable. Si yo creo la variable acá adentro, solo la puedo utilizar acá adentro. Que ahí es donde yo la llamaría una variable local. O si esta variable la creo yo aquí abajo, solo la puedo utilizar aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo acá utilizo una variable, una variable que se llame KM2? ¿Qué pasa si yo utilizo esta variable acá? Él me dice, listo, usted la puede utilizar acá, pero yo no sé quién es esa variable porque no le he declarado un espacio de memoria y eso se hace con la instrucción int. Entonces, ahí recuerden el acordeón que yo les envié, donde me especifica cuáles son los tipos de variables que hay y cómo declaro las variables como tal. Entonces, eso yo lo trabajaría si la declaro. Ahora, si sí declaro la variable, digo int, que le estoy reservando un espacio de memoria dentro de la memoria del procesador, KM2, yo ya creé una variable KM2. Pero si, por ejemplo, acá la cambio por KM2, él me va a generar un error acá, porque esta variable es local y solo la puedo utilizar dentro del loop. Si yo la utilizo acá, no la puedo utilizar porque él no me la va a reconocer. Solo me la va a reconocer acá porque la declaré global. ¿Cómo haría para que me la reconociera acá? ¿Dónde la pondríamos para que me la reconozca en el setup? ¿En la entrada? En el comienzo, antes del setup. Aquí es donde yo creo las variables globales. Acá sería local solo para el setup. Aquí sería local solo para el loop. Si la quiero utilizar en cualquier parte, la tengo que declarar antes del setup y antes del loop. En esta parte donde defino variables globales. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya utilizamos una instrucción con dos variaciones. El pin mode, que me permite determinar si un pin físico es de entrada o de salida, y voy a determinar dos condiciones, o es output o es input. Entonces ya conocemos una instrucción que es el pin mode. Ya conocemos una estructura obligatoria de la programación del Arduino, que es el setup, que es donde yo hago toda la configuración, y otra que es el loop, que es donde voy a hacer la ejecución como tal de la programación que voy a ejecutar. Entonces, vamos ahora a mirar la instrucción
dentro de las más sencillas que tenemos. Entonces tenemos una que es de las más sencillas, donde me dice que yo voy a hacer una operación digital. ¿Qué significa que la operación sea digital? Que solamente me va a permitir trabajar con dos valores, o 0 o 1. Si es una entrada, por ejemplo, el sensor, ese digital me va a indicar, ¿está activo o no está activo? O tengo el contacto abierto o el contacto cerrado, dependiendo la señal, pero solamente va a tener dos estados, o 0 o 1, o alto o bajo. Si es una salida, por ejemplo, una salida como esta, solamente me va a decir, ¿está prendido o está apagado? Pero es una señal digital. Ahora, ¿qué debo decir yo? Si voy a escribir, que en este caso escribir es poner un valor en un actuador, o si voy a leer, que es ir a mirar cuál estado me está entregando un dispositivo externo. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a escribir un digital write, o sea, voy a escribir. ¿En dónde voy a escribir? En este dispositivo. ¿Qué valores puedo escribir yo? Entonces aquí entran dos valores, que esos también hablamos la vez pasada. Solamente tengo dos valores, o un valor alto o un valor bajo. Que este valor alto también lo puedo representar como un 1 y este valor bajo lo puedo representar como un 0. Entonces aquí yo puedo determinar o coloco high o 1 o coloco low o 0. Cualquiera de los dos me lo va a reconocer. Muchas veces por facilidad coloco el 1, por pereza de escribir high coloco el 1, pero si me queda más claro manejar high, manejemos high, que significa un estado alto. Si me queda más claro manejar el 1, manejemos el 1, no importa, porque igual el compilador me lo va a entender y el dispositivo me lo va a entender. Entonces, en este caso, ¿qué voy a encender? Tengo configurados dos pines. El 12, que es una entrada, y el 13 o KM1, que es una salida. ¿A quién le puedo escribir yo? ¿Al 13 o al 12? Al 13, ¿no? ¿Por qué al 12, Carlos Fernando? Pregunta puntualmente para Carlos Fernando. ¿Este qué pin es y este qué pin es? Esto es un sensor, esto es un LED. ¿El sensor qué es? ¿13 o 12? Qué pena, profe, el sensor es la salida. Es que me confundí ahí. Exacto, el sensor es la entrada, el sensor es la entrada, el sensor es el input, el que me ingresa información al microcontrolador. El LED es la salida, el que me permite visualizar un estado. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro. Dispositivos como el sensor, como un pulsador, son dispositivos de entrada. Dispositivos como un LED, como un actuador, un motor, un cilindro neumático, van a ser salidas. Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos yo voy a escribirle? Al LED. Al sensor yo no le puedo escribir, yo voy a leer lo que tiene el sensor, voy a leer lo que tiene el pulsador. Al que le voy a escribir siempre va a ser al actuador, que en este caso va a ser el LED. Entonces, en este caso, voy a escribirle al LED. Entonces, puedo poner el número del LED o puedo colocar el nombre de la variable que le asigné a este número 13. Entonces, acá yo puedo colocar 13 o KM1, cualquiera de los dos porque es el mismo. Y a continuación, ¿qué voy a decir? El valor que quiero que tenga. ¿Qué significa el valor? O prendo el LED o apago el LED. Entonces yo determino eso acá. Entonces en este caso yo quiero encender el LED. Entonces le voy a poner un valor alto y cierro con punto y coma para que él entienda que todo esto es una sola operación. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Recordemos que él maneja una frecuencia. Si yo enciendo el LED y en este momento dejo la programación así como está, vamos a ejecutarlo, que es lo que yo les digo que es la prueba de papel. Entonces, ¿qué es lo primero que hago acá? La primera instrucción es que defino un espacio de memoria KM1 donde voy a asignar un valor de 13. Ejecuto la siguiente instrucción. Pin mode, yo ya sé que esta M es en mayúscula,
12 y yo ya sé que input es en mayúscula para que me lo reconozca. Entonces aquí con el punto y coma yo ya sé que todo esto es una instrucción donde estoy diciendo que el pin 12 va a ser de entrada. Y aquí abajo estoy diciendo pin mode KM1, pero KM1 ya está creado, tiene un valor de 13, entonces ya sabemos que el pin 13 se está configurando de salida. Ahora, venimos para acá. Obviemos este int KM2 porque era un ejemplo. Este no viene dentro del código. Y aquí debajo dice digital write. Ah, bueno, y esto se ejecuta una sola vez, ¿no? Entonces, ejecuto estas dos líneas y de una salto para el loop. Pero acá dentro del loop me voy a quedar atrapado porque esto es un bucle infinito mientras que está energizado el microcontrolador. Entonces, ¿qué hago? Digital write 13 hide. Eso significa que a este pin le puse un estado alto y este LED que tengo acá se va a encender. ¿Qué se ejecuta después de esta instrucción? Llego acá hasta el corchete y vuelvo y empiezo. O sea, vuelvo y me ejecuta la misma instrucción. Y llego hasta el corchete y vuelvo. Y me quedo indefinidamente ejecutando la única instrucción que tengo. Entonces, físicamente, ¿yo qué voy a ver? Que el LED permanece encendido. Porque lo estoy prendiendo y vuelvo y lo prendo, y vuelvo y lo prendo, y vuelvo y lo prendo indefinidamente a una velocidad de 16 megahercios. O sea, 16 millones, en este caso vendrían a ser como 4 millones de veces se está prendiendo por segundo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este loop. Se está ejecutando constantemente. Pero ahora digamos que yo quiero hacer el blink, que prenda y que apague, que prenda y que apague. ¿Qué tengo que hacer después de prenderlo? Apagarlo. Entonces tengo que poner nuevamente una instrucción que va a ser igualita. El digital write, pero en este caso, si voy a poner el KM1, voy a utilizar la etiqueta que le pusimos, pero voy a decirle apáguese. O sea, no voy a poner el low, sino el 0. ¿Qué va a suceder cuando yo ejecute ese código? Si yo lo ejecuto en el papel, lo primero que hago es declaro la variable KM1 con un valor de 13. Configuro el pin 12 de entrada. Configuro el pin 13 o KM1 de salida. Prendo el LED, apago el LED. Vuelvo y empiezo. Prendo el LED, apago el LED. Vuelvo y empiezo. Prendo y apago. Prendo y apago. O sea que yo podría decir que él todo el tiempo se la va a pasar haciendo así. Pero resulta que yo lo estoy ejecutando a mi velocidad de papel. Pero físicamente él a qué velocidad se va a ejecutar? A 16 megahercios. 16 millones de instrucciones por segundo. Cada una de estas instrucciones se gasta más o menos 8 ciclos de máquina, más o menos ejecutando las instrucciones, o sea que es un poquito menos de 16 millones de instrucciones por segundo. Pero lo que yo voy a ver, si lo hago físicamente, es que él no se prende. Porque él lo hace tan supremamente rápido que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Pero imagínense en eso, 16 millones de veces en un segundo prende y apaga. Lo que yo voy a ver físicamente es que él no se alcanza a prender. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer entre lo que se prende y se apaga? Generar un tiempo. Y ese tiempo es lo que nosotros llamamos el retardo, que es lo que trabajamos con la instrucción delay. Delay que significa retardo en inglés. Y dentro de esa instrucción delay yo coloco el tiempo que quiero demorar ese proceso de acá a acá. En este caso voy a colocar 1000. Y cierro con punto y coma porque estoy terminando instrucción. Acá lo que estamos generando es un retardo de 1000 milisegundos porque estos retardos vienen en milisegundos. Entonces, ¿qué sucede? Se prende, dura 1000 milisegundos o un segundo encendido y lo apago. Ahora, ¿qué pasa si lo dejo hasta ahí? Si lo ejecuto, ya probamos que esta parte se estaba ejecutando, que era la configuración, se prendió. Duró un segundo prendido, se apagó e instantáneamente volvió y se prendió. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando yo lo mire acá, él no se va a apagar. Porque duró un segundo encendido o 1000 milisegundos encendido, lo apagué e inmediatamente lo volví y lo prendió. Entonces nosotros vamos a ver que no se apaga el LED. Entonces ahí es donde tenemos que colocar el otro retardo para visualizar que efectivamente se está apagando. ¿Listo?
Esto simplemente es como un repaso de las instrucciones porque este ejercicio ya se había resuelto, que era parte de los ejercicios que habíamos trabajado la vez pasada, pero igual este es el último repaso que hacemos de esta situación. Ahorita les envío la foto de esto. Pero en este caso, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos manipulando un puerto de salida. Solamente prendimos y apagamos. Nos falta trabajar con el puerto de entrada. Entonces, ahí es donde entra. Ahí es donde entra la instrucción if. ¿Sí recuerdan la instrucción if? La instrucción if básicamente lo que nos permite es preguntar por una condición. Y cuando nosotros estamos diciendo que vamos a preguntar por una condición, básicamente queremos saber si, en este caso particular, este señor está activo o inactivo. Si se se activó o no se activó. Si detectó o no detectó presencia de algún elemento. Les voy a volver a escribir el código acá. Entonces tenemos una variable que la llamamos KM1, que la tengo en el pin 13. También sería bueno que así tengamos computador para simular, hagamos el ejercicio en el papel, por lo menos de transcribir el código, porque eso también me permite generar el almacenamiento de esa información en nuestra memoria. Vamos a colocar el void setup. El void setup, abro paréntesis, abro corchete, cierro corchete, colocamos el void loop. Por ejemplo, ahí me va a generar un error en el void, porque lo coloqué en mayúscula. Aquí lo coloqué en mayúscula y es en minúscula. Y aquí vamos a colocar el pin mode, donde configuro el pin KM1 o 13 como salida y el pin número 12 como entrada. Entonces, ahí ya tengo lo que teníamos hasta ahorita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que si oprimimos el pin 12, o sea que si activamos el contacto del sensor, se prenda el LED. O sea, el ejercicio sencillo. Acá es donde entra la instrucción if. Entonces, acá yo voy a decir, ese if es un sí condicional. Sí, y acá tengo que preguntar por la condición. Esas condiciones van dentro de un paréntesis y ese paréntesis me tiene que cumplir con un comparador. Entonces, ¿qué tipo de comparadores tengo yo? Si es igual, si es diferente, si es mayor, si es menor, si es mayor que o es menor que. Esos son los comparadores básicos con los que nosotros trabajamos. En este caso, ¿qué quiero preguntar? Que si el valor que lee el sensor que está en el pin 12 es alto o es bajo. O sea, si active el sensor o no active el sensor. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacerle al sensor? Al LED le hacemos una escritura. Al sensor, ¿qué le hacemos? Si al actuador le hago una escritura, al sensor, ¿qué le hago? Una lectura. Entonces, esa misma lectura lo que me dice es la instrucción que voy a realizar. Entonces, recordemos que es una lectura digital, porque solamente me va a dar o un 1 o un 0. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es un digital read. Voy a hacer una lectura digital. Esta instrucción solamente tiene una condición que es especificar el pin que voy a leer. En este caso, el pin 12. ¿Por qué? Porque es el que yo configuré de entrada donde voy a conectar al sensor. A continuación, ¿qué voy a colocar? El comparador. Entonces, acá de pronto por espacio, para que me quede dentro del paréntesis, lo voy a colocar acá medio pequeñito. Pero el comparador, ustedes los pueden verificar en el acordeón de Arduino que les compartí la vez pasada por el WhatsApp. Para comparar si es igual, coloco un igual igual, que eso lo que me está generando es una comparación. Entonces yo quiero preguntar si el sensor está en alto o está en bajo. Al igual que la condición anterior, yo puedo utilizar alto o 1, bajo o 0. Entonces en este caso, por espacio, yo voy a preguntar que si está en un estado alto.
pero yo ahí también puedo escribir high. ¿Listo? Como esto es una condición, porque al igual que el void son funciones, este no lleva punto y coma. Recuerden, este no lleva punto y coma. Acá, ¿qué es lo que viene? Abro corchete, cierro corchete. Si abro un corchete, tengo que cerrarlo. ¿Listo? Este no lleva punto y coma, lleva corchete. ¿Qué pasa si se oprimió el sensor? Aquí se ejecutan las instrucciones si se cumple la condición que yo estoy planteando acá. Porque yo perfectamente puedo invertirla, un 0. Trabajo con lógica inversa, no pregunto por un 1, sino por un 0. Eso también depende si el sensor funciona como un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado, que eso generalmente debe venir en las especificaciones del sensor. Entonces, eso también me va a cambiar la lógica y de cierta forma yo puedo utilizar un contacto físico normalmente cerrado en el software como si fuera abierto y viceversa, porque yo ya puedo configurar esas condiciones dentro de la programación. Igualmente pasa dentro del ladder en un PLC. Yo ya puedo manipular esas condiciones dentro de la programación. Entonces, ¿qué voy a decir? Que si oprimo o si está activo el sensor que está conectado en el pin 12, voy a encender el motor trifásico, que en este caso sería poner en estado alto la salida KM1. Entonces, ¿qué pasa si se cumple la condición? Voy a hacer un digital write. ¿Qué es un digital write? Que voy a escribir sobre un actuador un valor particular. Se me perdió ahora el actuador. Recuerden cuál es el actuador, en este caso el LED, que va a representarme el contactor. Acá, ¿qué tengo que especificar entonces en el digital write? ¿Cuál es el pin que voy a manipular y cuál es el estado en el que quiero que él cambie? Entonces ya tenemos dos instrucciones. El digital read, que es para leer lo que está sucediendo en un pin, que generalmente es un pulsador o un sensor, y voy a escribir en un pin que generalmente va a ser un LED, recordemos que va a ser un LED, donde en este caso voy a poner un estado alto. Entonces, esta condición o esta parte del código se va a ejecutar si se cumple la condición. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple la condición? Pues tengo que especificar qué pasa si no se cumple la condición, que ahí es donde entra la instrucción else. Ese else está ligado directamente con la sentencia if. Yo no puedo colocar un else solo. Esto es si no, porque el código va a decir si no qué. O sea, sí que, si no qué. Si yo no coloco el if, no me va a reconocer el else. Entonces, este else se ejecuta cuando no se cumple esta condición. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no se cumple la condición? Pues voy a apagar el motor. Entonces, aquí es donde colocamos un digital, un write. Voy a especificar nuevamente el pin KM1 y voy a colocarlo en un estado bajo. Entonces, este es el segundo ejercicio que nosotros hicimos, que era el del button, que ese también viene como un ejemplo del Arduino, que ese ya está determinado dentro del software como tal. Dentro del Proteus no está, porque él no me genera ese ejemplo. Dentro del Tinkercad, el simulador en línea, sí está este ejemplo ya implementado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? El void setup ya lo configuramos, ya está probado que está bien. Entonces, venimos a ejecutar acá. Si el pin digital 12 tiene un valor de 1, ejecuto lo que está acá. Si no, o sea, si tiene un valor de 0, ejecuto lo que está acá. Y aquí ya tenemos nuestra primera condición o nuestra función condicional, que va a ser el if. Ahora, otra instrucción importante para nosotros. Se las mostré, pero no la hemos trabajado directamente. Resulta que nosotros tenemos estos pines que están acá. Estos pines que están acá, que si ustedes lo alcanzan a ver, ahí, dice Analog In. Son los pines análogos donde básicamente yo voy a colocar un potenciómetro o un sensor análogo, pero esos pines análogos son de entrada, o sea, son para leerlos, no son para escribirlos. Resulta que nosotros tenemos una instrucción que se conoce como en Analog Write. Ese Analog Write lo que me permite es escribir un valor análogo en un pin digital.
Entonces, ese valor análogo va a tener dos valores, entre 0 y 255. Ese 255 ¿a qué hace referencia? A 8 bits. Si ustedes hacen la configuración o la comparación en binario versus decimal, este 255 hace referencia a 1111111 en binario. Y el 0 hace referencia a 8 ceros. 8 ceros. Desde acá hasta acá yo tengo un abanico de 256 posibilidades para escribir acá. Más o menos que viene a ser este 0 a nivel de un tren de pulsos. Digamos que esto es un blink. Prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. Y estos estados me los está reflejando el LED. Si yo coloco un 000, si yo coloco un 000, es como si todo el tiempo estuviera apagado el LED. Entonces pongamos acá valores mínimos, 0 voltios, 5 voltios. Acá tengo 0 voltios, aquí voy a tener 5 voltios. Aquí voy a volver a colocar 0 voltios, 5 voltios. A nivel de tensión, un 11111 me va a representar es un estado alto. Que de cierta forma, pues eso es un digital write low, un digital write high. Esto que nosotros tenemos acá es que pasó de low a high, de low a high. Pero resulta que esa frecuencia que yo estaba manejando en el blink me permite suba, baje, suba, baje, suba, baje. Cuando estamos hablando del analog write, yo estoy manejando una frecuencia particular donde voy a tener frecuencias. Entonces, en este caso, perdón, esta línea la dibujé mal. Viene acá. Esto es una frecuencia, un cambio de estado. Si yo coloco un 0, estoy diciendo que durante esta porción de tiempo voy a tener el estado bajo. Y un 1 o un 255 va a ser que durante este tiempo tengo el estado alto. Pero si, por ejemplo, yo coloco un valor intermedio como 128, que va a ser un valor intermedio, lo que yo estoy diciendo en mis estados donde va a tener acá 0 voltios y acá 5 voltios, es que la mitad del tiempo va a estar apagado y la mitad del tiempo va a estar encendido. Entonces es como si yo tuviera esta condición. Si yo comienzo a coger hacia abajo, estoy aumentando el tiempo que está en bajo. Perdón, muchachos. ¿Volví o no volví? Muchachos. Que como estaba configurada, no sé por qué se cerró, si estaba configurada la sesión hasta las 10. No sé por qué se cerró. Bueno. Si yo comienzo a modificar esos tiempos, básicamente, si yo me acerco hacia el 0, lo que estoy haciendo es prolongando esa línea hacia el 0. Si yo me acerco hacia el 255, lo que estoy haciendo es prolongando la línea del estado alto hacia el 1. Entonces, básicamente, lo que yo comienzo a hacer es a jugar con esta frecuencia. Este 0 a 255 lo que me permite es manipular los valores que yo tengo. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a subir 0, 1, 2, 3 y lo que yo comienzo es aumentar el tren de pulso. Comienzo a aumentar el tiempo que está en alto, el tiempo que está en alto lo voy haciendo cada vez mayor y mayor y mayor y mayor, de tal forma que va a aumentar el tiempo
en el que lo tenemos en alto y va a disminuir el tiempo que lo tenemos en bajo hasta que lleguemos al máximo valor, que es 255, que es cuando lo vamos a tener todo el tiempo en alto. ¿Con qué fin les explico esto? Para identificar cómo es que se está acelerando o desacelerando el motor en el ejemplo del fade. Entonces, ahí es cuando yo voy a comenzar a manipular, por ejemplo, esta instrucción. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea adicional para el viernes con la entrega de las actividades? Vamos a hacer que cuando en vez de prender el bombillo o el LED o el actuador en un estado alto, lo que vamos a hacer es que vamos a activar el bombillo a media intensidad. Que si está en estado bajo no lo voy a poner en estado alto, sino que lo voy a poner a un cuarto de la intensidad. Entonces yo puedo jugar entre una amplitud de rangos desde 0 hasta 255 con la intensidad del LED. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo tengo full encendido. ¿Qué pasa acá? Lo tengo full apagado. Pero con el Analog Write yo puedo decir está medio encendido o medio apagado, porque yo ya de cierta forma puedo jugar con lo que sería el brillo, pero en este caso estaríamos jugando es con un tren de pulsos. Mañana por la mañana les grabo el video donde les muestro en el osciloscopio cómo se ve este tren de pulsos aumentando y disminuyendo, que va a ser proporcional a esto. Eso de cierta forma también me permite controlar la velocidad del motor, porque va relacionado con la cantidad de veces que le digo prenda o apague, que como les decía la vez pasada, es la función de un variador. Entonces, ¿cuál va a ser la modificación de los ejemplos que hemos hecho? Que vamos a manipular digitalmente una señal análoga de salida. Entonces, vamos a hacer que medio prenda o medio apague el bombillo. ¿Clara hasta ahí la condición? ¿Clara ahí la condición, muchachos? No se me duerman. Bueno, por silencio administrativo asumo que sí está claro. Entonces, antes de que se me cierre la sesión, porque él se me va a cerrar ahorita a las 10, esta es la actividad que vamos a realizar para el viernes. Entonces, esto se va a sumar con... Dime, pregunta. Sí, en vez de colocar acá el digital, vamos a colocar el analog. Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar? Esto yo, por ejemplo, lo voy a escribir acá, pero como ustedes pusieron cuidado, van a entender qué es lo que estoy diciendo, porque ahorita les voy a subir la foto de esto que está acá en el tablero, en el WhatsApp, para que lo recuerden. Pero es más o menos que acá, en vez de colocar el digital write, voy a colocar un analog write. Voy a especificar qué pin es el que voy a manipular de forma análoga, que en este caso va a ser KM1, que es el que tengo configurado de salida, y voy a colocar el valor. Entonces yo quiero que cuando no esté oprimido, él se encienda, por ejemplo, en 50. En 50 dentro de este rango va a ser medio apagado. Entonces acá yo voy a tener el LED medio apagado. Y acá, cuando estamos con la condición activa, voy a colocar, por ejemplo, KM1 y un valor por encima de 128 que vendría a ser la mitad. Por ejemplo, coloquemos 190. Entonces, va a ser perceptible dentro del LED que está medio encendido o medio apagado. Pero estamos utilizando un analog write. Mañana también les voy a mostrar en el video la condición para hacer, por ejemplo, que cuando está en alto vaya acelerando y cuando está bajo vaya desacelerando el motor, para lo que les estaba diciendo de la condición del manejo de la rampa ascendente y descendente, por ejemplo, de velocidad del motor. Acá tenemos el motor para el arranque de una banda transportadora. Esto va a ser una banda transportadora. Entonces yo quiero que en esta porción inicial, cuando yo tengo peso, yo quiero que la velocidad del motor vaya ascendiendo, vaya acelerando, llegue hasta cierta posición de velocidad, se mantenga estable la velocidad
y cuando lleguemos a un sensor de proximidad o yo lo determino por tiempo, eso depende del diseño, yo voy a comenzar a generar una desaceleración o una reducción en la velocidad. Entonces aquí vamos a decir que esto es tiempo y esto va a ser velocidad. Entonces yo quiero que el motor se acelere, puede ser por ejemplo acá, por tiempo, se acelere durante cierto tiempo para que arranque despacio la banda. Digamos que acá tengo porcelanas que las voy a llevar a un horno que voy a tener acá en la parte final para que se cocinen. Entonces yo no puedo arrancar bruscamente el motor porque se me caen las porcelanas. Entonces comienzo a acelerar la banda para que no se caigan, llego a una velocidad máxima y voy a determinar, bien sea por una señal externa que puede ser un sensor que me diga comience a frenar, o por tiempo le digo comience a frenar y comienzo a desacelerarlo. Que eso también lo puedo meter dentro de estas condiciones. Si tengo una condición, acelere. Si tengo otra condición, desacelere. ¿Listo, muchachos? Bueno, los que quedan. Entonces, muchachos, la idea es que mañana complementamos con el video. Necesito que me comenten las personas que pueden ver el video, los que no pueden ver el video, que me escriban o me llamen para preguntarme cuál es la actividad adicional para el viernes. Pero entonces, ahorita les escribo cuál es por el WhatsApp, cuál es la actividad adicional para el viernes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a detener la grabación hasta ahí porque me preocupa que no me vaya después a entregar la grabación.